El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. En el Parlamento venezolano avanza un proyecto para elevar el número de magistrados en el Supremo. Ecuador implementa el fracking y reabre debate sobre su uso en Colombia. El presidente de Brasil se reunirá con Donald Trump este jueves. Panamá impulsa un impuesto a multinacionales para salir de una lista negra de la UE. Ninguna potencia extranjera nos va a decir cómo gobernarnos, dice Claudia Sheinbaum en medio de la tensión con Estados Unidos. Vienen deportaciones masivas, advierte el zar de la frontera de la Casa Blanca, mientras rechaza los críticos MAGA. Sospechoso de intentar matar a Trump, es acusado de un cuarto cargo por agredir a un agente. Marco Rubio asegura que la operación Furia Épica de Estados Unidos contra Irán ha concluido al lograrse sus objetivos. Aquí están las noticias. Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que la operación militar de su país contra Irán ha concluido. En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Rubio aseguró que la llamada operación Furia Épica, que lanzó el ejército estadounidense el 29 de febrero junto a las fuerzas de Israel, ya había alcanzado sus objetivos, por lo que Washington no preveía más acciones ofensivas. La semana pasada la Casa Blanca había informado al Congreso de que la guerra había terminado debido al alto al fuego, evitando así el requisito legal de solicitar la autorización para un conflicto que se prolongará más de 60 días. El secretario de Estado señaló que ahora el presidente Donald Trump busca llegar a un acuerdo con Irán que incluya un memorando de entendimiento sobre cómo se puede reabrir completamente el estrecho de Hormuz. Esa es la vía que él prefiere. Hasta ahora, esa no es la vía que Irán ha elegido, dijo Rubio. Washington y Teherán han mantenido un alto al fuego general desde el pasado 8 de abril, cuando iniciaron un periodo de negociaciones con mediación de Pakistán. Sin embargo, desde entonces, el proceso ha tenido pocos avances y han ocurrido ataques esporádicos en la región. Ambas partes han tenido desacuerdos sobre la apertura del estrecho de Hormuz, el pasaje marítimo por el que circula el 20% del petróleo y gas que se comercia en el mundo y que tiene su origen en el Golfo Pérsico. El conflicto ha generado una fuerte volatilidad de los precios del petróleo, que ya ha impactado en el precio de los combustibles en Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo, lo que ha presionado al gobierno de Trump para alcanzar una solución. Teherán no ha hecho comentarios sobre la declaración de Rubio, pero el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Ghalibaf, había dicho anteriormente: sabemos bien que la continuación del status quo es intolerable para Estados Unidos, mientras que nosotros apenas estamos comenzando. Rubio aseguró que Estados Unidos está trabajando para que los buques puedan atravesar el estrecho de Hormuz como un favor al mundo. Dijo que los barcos que se encuentran actualmente varados transportaban mercancías esenciales para la población de otros países, entre ellas combustible, fertilizantes y ayuda humanitaria. Son sus barcos los que están varados, afirmó, no los nuestros. Somos los únicos que podemos proyectar poder en esa parte del mundo, continuó. También responsabilizó a Irán de la muerte de una decena de tripulantes de buques mercantes que no han podido atravesar el estrecho de Hormuz por las acciones bélicas de la Guardia Revolucionaria iraní, que los ha abandonado a su suerte. Desde hace varios días, Trump ha amenazado a Irán con importantes represalias si ataca a buques estadounidenses, y el domingo anunció el llamado Proyecto Libertad para facilitar el paso de buques por Hormuz. Esta no es una operación ofensiva, es una operación defensiva, aseguró Rubio. Y lo que eso significa es muy simple: no habrán disparos a menos que nos disparen primero. Washington. Un gran jurado de Estados Unidos acusó este martes a Colin Allen, sospechoso de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un cuarto cargo por agresión a un agente con un arma mortal durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Sobre Allen,
Ya pesaban 3 cargos, uno por intentar asesinar al presidente, lo que puede acarrearle cadena perpetua, y otros 2 relacionados con el uso y transporte de arma de fuego. El nuevo cargo, imputado por un gran jurado de Washington, acusa a Allen de agredir por la fuerza, resistirse, obstaculizar, intimidar e interferir con un agente federal mientras éste desempeñaba sus funciones oficiales y utilizó un arma mortal y peligrosa, según un documento judicial difundido por la Corte del Distrito de la capital estadounidense. La imputación forma parte de una acusación revisada presentada por la Fiscalía ante un gran jurado, el órgano encargado de determinar si existe causa probable para procesar formalmente a un sospechoso en el sistema judicial estadounidense. Allen fue detenido el pasado 25 de abril tras intentar irrumpir armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos en el salón de un hotel de Washington, donde se celebraba la cena de corresponsales de la Casa Blanca, con presencia de Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente J.D. Vance, el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson y otras autoridades. Este profesor de California de 31 años burló corriendo un control de seguridad y se cree que disparó contra un agente antes de ser reducido por la fuerza del orden. Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dialogará sobre Taiwán con su homólogo chino, Xi Jinping, durante la visita que el republicano realizará a Pekín a partir del próximo día 13, confirmó el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Estoy seguro de que Taiwán será un tema de conversación, siempre lo es, respondió Rubio a preguntas de reporteros sobre la visita de Trump a China durante una inusual rueda de prensa en la Casa Blanca. El jefe de la diplomacia estadounidense, que sustituyó de manera extraordinaria a la secretaria de prensa Caroline Levy, de baja por maternidad, insistió en que ambos países saben qué esperar en cuanto a este tema. Entendemos que los chinos comprenden nuestra postura sobre ese asunto. Nosotros comprendemos la suya. Y creo que ambas partes, insistió, sin adelantarme a lo que sucederá en las conversaciones, entienden que no interesa a ninguna de las dos que se produzca ningún acontecimiento desestabilizador en esa parte del mundo, precisó. Según Rubio, no ayuda a nadie que ocurran sucesos desestabilizadores en relación a Taiwán, ni en ningún otro lugar de Indo-Pacífico, y creo que esto redunda en beneficio mutuo tanto de Estados Unidos como de China. Washington. El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, desestimó a los críticos dentro de la base del presidente Donald Trump, que dicen que la administración no está deportando suficiente gente, al mismo tiempo que prometía inundar la zona con agentes de inmigración en jurisdicciones que aprueban legislaciones limitando la cooperación con la aplicación federal. Durante su intervención en la exposición de seguridad fronteriza de Phoenix, en una sala llena de agentes del Departamento de Seguridad Nacional y personal de la industria, un Homan desafiante advirtió que la promesa de deportación masiva ocurrirá. Para las personas que dicen que el presidente Trump está volviéndose débil con la deportación masiva, no tienen ni idea de lo que están hablando, dijo Homan, refiriéndose a tales detractores como guerreros del teclado. Homan dijo que habló con el secretario de Seguridad Nacional, Marwan Mullin, la mañana de ayer martes, para discutir lo que la administración hará en los próximos meses. Todavía no han visto nada, dijo Homan. Este año será un buen año, vienen deportaciones masivas. Los comentarios de Homan en el evento de Phoenix, una sala típicamente amistosa donde los funcionarios del gobierno tienden a ser un poco más desinhibidos en sus declaraciones que en otras apariciones públicas o durante conferencias de prensa, se producen en un momento en el que el Departamento de Seguridad Nacional DHS busca adoptar bajo el mandato de Mullin un enfoque más específico y discreto en su agenda y sus operaciones que el que se seguía bajo el liderazgo de la exsecretaria Kristi Noem, en un contexto en el que las encuestas muestran que los estadounidenses están cada vez más descontentos con la agresiva campaña de represión del gobierno. La gestión de Noem en DHS vio controversias casi diarias, mientras los agentes de inmigración llevaban a cabo operaciones altamente públicas y a menudo poco enfocadas en ciudades como Chicago, Minneapolis y Los Ángeles.
Estas operaciones causaron frecuentes protestas de ciudadanos, incluidos 2 estadounidenses que murieron baleados mientras se oponían a las acciones de los agentes de inmigración que habían sido desplegados en Minneapolis. Después de la muerte de un segundo ciudadano estadounidense, el enfermero de cuidados intensivos Alex Pretty, a manos de un agente de inmigración, Trump desplegó a Homan en Minneapolis para reemplazar a Gregory Bovino, el agente de la patrulla fronteriza que supervisó el despliegue y calmar los ánimos. Se informó que la administración ha buscado otra forma de suavizar el mensaje público en torno a sus operaciones de inmigración. James Blair, el jefe de gabinete adjunto de la Casa Blanca, dijo a los republicanos que se enfoquen en la remoción de criminales en lugar de deportaciones masivas, dijo una fuente familiarizada. Homan dijo que las amenazas criminales y de seguridad pública tienen que ser la prioridad, pero añadió que la priorización de criminales no significa que todos los demás estén fuera de la mesa. Atención México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró su defensa a la soberanía del país en un discurso por la conmemoración de la Batalla de Puebla, en la que el ejército mexicano derrotó al francés en el siglo XIX, en medio de las crecientes presiones del gobierno de Donald Trump en materia de seguridad y combate al narcotráfico. Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos, dijo Claudia Sheinbaum del estado de Puebla, en el centro del país, en un discurso cargado de referencias a episodios históricos en los que México resistió intervenciones extranjeras. Instantes antes, la mandataria hizo una alusión directa a Washington en un tono más conciliador. A nuestros vecinos a Estados Unidos le decimos, recordemos el gran momento de la relación entre Juárez y Lincoln. El reconocimiento de la República y el apoyo a Juárez es de las acciones más loables de nuestra histórica relación, dijo. Las declaraciones de Claudia Sheinbaum se producen en medio de los desencuentros con Estados Unidos que se intensificaron la semana pasada, después de que el Departamento de Justicia anunciara una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico contra 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El gobierno mexicano ha rechazado los señalamientos al considerar que no existen pruebas suficientes para proceder judicialmente y ha iniciado sus propias indagatorias. Rocha, integrante del partido oficialista Morena, se separó del cargo para facilitar las investigaciones. La tensión ya había escalado día antes, tras revelarse la presencia de agentes de la CIA en territorio mexicano en operaciones sin autorización del gobierno mexicano. Ciudad de México. México y Estados Unidos acordaron medidas para fortalecer el transporte aéreo bilateral, al tiempo que la administración estadounidense reconoció al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, como parte integral de la oferta aeroportuaria de la Ciudad de México y sus alrededores. En un comunicado conjunto emitido este martes, las Secretarías de Relaciones Exteriores, Cancillería de México y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informaron que como resultado del diálogo sostenido con el Departamento de Transporte de Estados Unidos, DOT, se acordaron una serie de medidas orientadas a la implementación del acuerdo de transporte aéreo bilateral. Además, ambas partes sostendrán un diálogo continuo para dar seguimiento al progreso del transporte aéreo entre ambos países. México reafirmó su compromiso de tener un mercado aéreo bilateral competitivo, en el que las condiciones de operaciones favorezcan el libre flujo de personas y mercancías. Esto dentro de un marco regulatorio claro, consistente y basado en mejores prácticas internacionales, se apuntó en la nota. Entre los acuerdos alcanzados, añadió el texto, México avanzó en su estrategia para el desarrollo del sistema aeroportuario de la zona metropolitana del Valle de México. En el documento firmado se reconoce el impulso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles AIFA como parte integral de la oferta de la zona metropolitana del Valle de México. Ciudad de Panamá. El gobierno panameño impulsa una ley que pena con un impuesto de 15% sobre la renta bruta generada en Panamá a las empresas multinacionales que no demuestren su actividad económica en el país, como parte de los esfuerzos para salir de la lista de la Unión Europea, UE,
de jurisdicciones no cooperantes en materia tributaria. El proyecto de ley conocido como Sustancia Económica será la única materia de discusión durante las sesiones extraordinarias de la Unicameral Asamblea Nacional AN Parlamento, convocadas por el presidente panameño José Raúl Mulino, del 4 de mayo a 4 de julio próximos. La iniciativa modifica y adiciona artículos al Código Fiscal en materia de impuestos sobre la renta y establece requisitos de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera, entre otros, con el objetivo de fortalecer el régimen tributario nacional, dijo el Ministerio de Economía y Finanzas. El ministro de la cartera en mención, Felipe Chapman, afirmó que la aprobación de esta ley es el elemento más importante de los que exige la UE para sacar a Panamá de su lista de jurisdicciones que no cooperan a nivel tributario, el único listado del bloque en la que permanece el país centroamericano. San José de Costa Rica. El presidente saliente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, encabezará los ministerios de la Presidencia y de Hacienda en el gobierno, que la derechista Laura Fernández comenzará el 8 de mayo. Así lo anunció la propia presidenta electa en un acto público en el que presentó a todos los integrantes de su gabinete. Elogió a Chávez y prometió dar continuidad a su gestión, en la que ella fue ministra de la Presidencia y de Planificación. Sería mezquino abandonar el camino de bienestar construido por don Rodrigo Chávez y también sería iluso retroceder en los grandes avances que ha tenido nuestro país, dijo Fernández al principio de el encuentro. San Juan de Puerto Rico. La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón, negó su implicación en un supuesto esquema de fraude para obtener votos de los presos a cambio de droga, como señala un reporte del medio estadounidense ProPublica. Rechazo toda alegación que se me pretenda imputar sobre actos contra la ley, como la publicación difamatoria en un medio nacional sobre alegados esquemas durante el pasado cuatrenio y que ahora se quiera adjudicar a mi campaña. Esto es un intento de aquellos que quieren mancillar mi reputación y no lo conseguirán, aseguró la mandataria en declaraciones escritas. Según ProPublica, los líderes de la pandilla carcelaria conocida como los Tiburones vendían drogas a los reclusos no solo por dinero, sino también por sus votos, específicamente para González Colón, quien es republicana y apoya al presidente Donald Trump. 4 personas con conocimiento del caso indicaron a ProPublica que los investigadores habían reunido pruebas contundentes de fraude electoral que implicaban tanto a reclusos como a personal penitenciario y estaban trabajando para determinar si González Colón o su campaña estaban involucradas, señala el reporte. Sin embargo, el informe periodístico alega que tras la elección de Trump, el Departamento de Justicia de Estados Unidos frenó esa investigación acerca de un presunto esquema de entrega de drogas a reclusos en Puerto Rico a cambio de votos en 2024. González Colón afirmó que las alegaciones de intervenciones indebidas que se señalan en el reportaje son completamente falsas y que cualquier investigación federal, en caso de que exista, debe ser anterior a su administración. Durante mi carrera y en mis campañas políticas hemos combatido la corrupción, actuado en contra de ella y presentado iniciativas para combatirlas y sobre todo hemos respetado los procesos democráticos, subrayó la gobernadora. No obstante, la máxima autoridad ejecutiva de Puerto Rico reconoció que se reunió durante la campaña de 2024 con familiares de presos interesados en su rehabilitación y reinserción a la sociedad e indicó que solo hizo como parte del proceso de escuchar a todos los sectores de la población. La mejor evidencia es que durante la primaria electoral de 2024, la población correccional votó abrumadoramente en contra de esta servidora y a favor del exgobernador Pedro Pierluisi, aseveró la funcionaria. González Colón recordó que además rechazó la petición que le hicieron familiares de presos para que se quedara en su cargo la entonces secretaria de Corrección, Ana Escobar. En diciembre de 2024, un mes después de que González Colón ganara las elecciones, un gran jurado federal emitió acusaciones contra 34 personas por trasiego de drogas en las cárceles de la isla. Sao Paulo. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se reunirá este jueves con su homólogo estadounidense Donald Trump, informó un funcionario de la Casa Blanca.
Ambos mandatarios, que hasta ahora solo se reunieron una vez, el año pasado en Malasia, tenían previsto encontrarse en Washington a principio de año, pero la cita no se concretó. El presidente Trump recibirá al presidente Lula en una visita de trabajo este jueves. Hablarán de cuestiones económicas y de seguridad de intereses comunes, declaró el funcionario este martes bajo condición de anonimato. La presidencia brasileña había informado más temprano, este martes, sobre la posibilidad de este encuentro en Washington. El presidente brasileño de izquierda de 80 años y su par estadounidense de 79 discrepan en numerosos temas como el multilateralismo, el comercio internacional y la lucha contra el cambio climático. Lula, un duro crítico de la política exterior de Trump, más recientemente por la guerra con Irán, llegará a Washington en pleno pulso entre Estados Unidos y la República Islámica por el estrecho de Hormuz, un paso por donde solía transitar una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos. Sin embargo, la agenda entre ambos presidentes de Brasil y Estados Unidos pasa por otros asuntos. Washington ha expresado intereses en los vastos yacimientos de tierras raras de Brasil, que tiene las segundas mayores reservas del mundo de estos elementos imprescindibles para fabricar autos eléctricos, misiles y otros usos tecnológicos. De su lado, Lula se dice abierto a las inversiones de Estados Unidos en el sector, pero defiende que Brasil controle todo el proceso. Atención, Río Branco, Brasil. Un estudiante de 13 años invadió armado este martes una escuela pública en la ciudad de Río Branco, en el oeste de Brasil, y disparó indiscriminadamente contra varias personas dentro de la institución educativa, en un tiroteo que dejó 2 muertos y 5 heridos, informaron fuentes oficiales. El adolescente utilizó una pistola perteneciente a su padrastro y no tuvo dificultades para ingresar a la escuela por ser estudiante de la misma, según la policía militarizada de Acre, estado amazónico del oeste de Brasil fronterizo con Perú y Bolivia, y del que Río Branco es capital. En el ataque murieron 2 supervisoras de la institución y quedaron heridas otras 5 personas, de las cuales 4 son menores de edad. Quito. Ecuador dio un paso inédito en su historia petrolera al extraer por primera vez crudo mediante fracturación hidráulica conocida como fracking. Ese panorama abrió el debate sobre si Colombia debería abrir las puertas a esta práctica con el fin de garantizar su soberanía energética. Ecuador dio ese avance en el bloque 57 de Chuchunfindis Libertador, ubicado en la provincia de Sucumbíos, como resultado de un trabajo conjunto entre la empresa estatal Petroecuador y la firma de servicios CCDC. El hallazgo fue considerado como un hito por el gobierno de ese país. Argumentó que la técnica se aplicó en el nivel Caliza A, una zona del subsuelo donde tradicionalmente no se ejecutaban este tipo de maniobras. Este nuevo enfoque permitió abrir un horizonte productivo distinto, lo que amplía las posibilidades de exploración en el país. El pozo, que ya se encuentra en etapa productiva y está aportando 930 barriles diarios a la producción, una cifra que lo posiciona como un resultado relevante dentro de la estrategia de optimización y expansión de la producción nacional de hidrocarburos. El descubrimiento no solo incrementa el volumen de producción petrolera, sino que también fortalece la política de seguridad energética del país. Al abrir nuevas áreas de exploración, Ecuador busca consolidar su capacidad de abastecimiento y reducir vulnerabilidades en su matriz energética. La cuestión es que la industria petrolera de Ecuador venía mostrando una tendencia de producción estancada o en declive. Nelson Valdeones, gerente de comercio exterior de Petroecuador, explicó que el país dejó de invertir en exploración y explotación y se dedicó a importar el crudo. Añadió que en una década la producción cayó más de 150,000 barriles diarios y la inversión se desplomó casi 80%. El resultado es obvio: si no produces, terminas importando. Bogotá. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunció que impuso condenas de hasta 5 años de prisión revolucionaria a 2 funcionarios del Cuerpo Técnico CTI de la Fiscalía Colombiana y de 3 años a 2 miembros de la policía, a los que tiene secuestrados desde el año pasado, una medida que ha provocado el repudio inmediato en el país. Las víctimas son Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estradas, miembros del CTI, secuestrados en mayo de 2025 en el departamento de Arauca,
y quienes, según un comunicado leído por un integrante del Frente Guerra Oriental del ELN, deberán permanecer en poder de esa guerrilla 60 y 55 meses respectivamente por pertenecer a un organismo del Estado al que acusa de cometer crímenes de lesa humanidad. De igual forma, los policías de la Dirección de Investigación Criminal Dijín, Frankie Slay Hoyos Murcia y Jordin Fabián Pérez Mendoza, secuestrados también en Arauca en julio pasado, fueron condenados respectivamente a 36 y 32 meses de lo que el ELN llama prisión revolucionaria por los delitos de espionaje y perfidia. El ELN denomina condenas a castigos adoptados en los que llaman juicios revolucionarios, con los que pretenden juzgar a los retenidos bajo sus propias normas y justificar su permanencia en cautiverio. Bogotá. La Fiscalía General de la Nación, en operativo conjunto con la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, desarticuló este 5 de mayo una red criminal de 7 personas acusadas de explotar sexualmente a menores de edad en Medellín y producir pornografía infantil que era comercializada en Estados Unidos. Los hechos investigados ocurrieron entre junio de 2024 y agosto de 2025, principalmente en los sectores del corregimiento de San Cristóbal, el barrio San Michel, el barrio Santa Lucía y el sector de Las Palmas. 6 de los procesados contactaban las víctimas dentro de su propio entorno familiar o vecinal, valiéndose de engaños para producir los videos que luego enviaban al exterior a través de aplicaciones de mensajería. El séptimo capturado es el ciudadano mexicano Seín Quesada Ríos, también conocido como Carlos Hernández o el Mexicano, quien operaba de manera distinta. Abordaba él mismo o a través de otras personas a menores en las inmediaciones de colegios y les ofrecía entre 80,000 y 1 millón de pesos para que se desplazaran a su residencia, donde los sometía a vejámenes sexuales. Caracas. El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó en su primera discusión plenaria un proyecto de reforma de ley para aumentar el número de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, de 20 a un total de 32, una norma que debe superar una segunda votación en la Cámara para que pueda ser sancionada. Durante una sesión ordinaria transmitida por YouTube, por el canal de la Asamblea Nacional, el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, presentó la reforma de ley que, según dijo, parte de un interés profundo de llegar a una verdadera transformación del sistema de justicia en Venezuela. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.